Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. ¿Quieres un ZPM completamente cargado y quizás otro acorazado Aurora? Preguntó Quinto mientras comía un helado de crema, con pizza y batido de frutas, unos días después, junto a Sela y Millie, en la sala de su restaurante. El lugar ocupaba todo un piso, con bar, salón privado, mesas de billar, máquinas recreativas e incluso una fuente. La cocina estaba en el piso superior y también ocupaba un nivel entero. Sela parpadeó y se apresuró a asentir. Quinto sonrió. En este momento, Shepard está tratando de localizar un ZPM que posee una secta que venera a los Alterans, pero presiento que no tendrá éxito, dijo Quinto, mientras creaba un pequeño artefacto y un chip de datos con todos los detalles. Cuando Shepard falle en obtener el ZPM, entrega esto a quienes lo poseen, y diles que el heredero de los Alterans exige el ZPM. Como compensación por sus esfuerzos, pueden venir a vivir bajo mi protección y traer a quien deseen. Si no obedecen, tienen permiso de darles una paliza y tomar el ZPM, concluyó Quinto, que había decidido vigilar cada planeta con un Stargate, así como los movimientos de la expedición Atlantis. Sela se levantó de inmediato y salió corriendo mientras llamaba a Larrin por su comunicador. Millie saltó sobre la pizza que Sela había dejado atrás, y Quinto transportó a sus manos el otro batido. Eso es de mi mamá. Se quejó Millie. Millie, eres demasiado maleducada, debes aprender a compartir, dijo Quinto. Además, si comes tanto, vas a engordar como un cerdito. Millie miró la pizza tamaño familiar que Quinto devoraba. Este puso los ojos en blanco. Él era una nave de más de 5 kilómetros. No engordaría aunque pasara el día entero comiendo. De hecho, moriría de desnutrición antes de que eso ocurriera. Decidió ignorar a la mocosa envidiosa. Larrin tomó 3 jumpers y se apresuró a cruzar el portal hacia el mundo señalado por Quinto, Dagan. Al llegar, se encontró con bosques y una ciudad en ruinas. Como en tantos otros mundos, los White habían dejado huella de destrucción. Decidió activar el camuflaje de los jumpers y, usando los sensores, pronto localizó al equipo de Shepard. También había lugareños y un grupo de los Geni. Tras unos minutos de observación, quedó claro que no tenían el ZPM. Todos parecían más bien estar cazando tesoros. Larrin se recostó en su asiento, sosteniendo su cabeza con las manos, y ordenó a los suyos esperar. Quinto había sido claro. El ZPM acabaría en manos de los locales, y todos los demás fracasarían. Solo debían aguardar a que eso ocurriera. Mientras no cruzaran el portal, estarían bajo su control. Larrin y sus hombres esperaron varias horas. Finalmente, presenciaron cómo todos se peleaban como perros por el ZPM. Hubo incluso muertos. Al final, Shepard logró quedarse con el artefacto, pero cuando regresaba hacia el portal, los locales lo emboscaron. Liderados por una mujer, le arrebataron el ZPM, asegurando que esperarían el regreso de los Alterans. La líder local había creído al principio que Shepard y los suyos eran Alterans, porque dijeron venir de Atlantis, pero uno de su grupo cometió un desliz, y ella descubrió la verdad. Por eso decidieron quitarles el ZPM. Larrin, que había visto todo el espectáculo, ordenó desactivar el camuflaje de los jumpers y descendió de uno de ellos acompañada de un equipo armado. No apuntó a nadie. Simplemente ofreció a la líder local el artefacto entregado por Quinto. La mujer dudó en sostenerlo, pero al volver a mirar los jumpers, aceptó. En cuanto lo tomó, apareció un holograma de Quinto. Saludos, Allina de la Hermandad. Soy Quinto, último heredero de los Alterans. Estas personas están bajo mi protección. Entrégales el Potentia, y si lo deseas, tú y todos los que quieras traer contigo sin importar cuántos, pueden venir con ellos. Los recompensaré con una vida de paz y prosperidad, dijo Quinto antes de desaparecer. Allina, Quinto no es un heredero Alteran, es un replicador. Protestó Shepard, alzando las manos cuando Larrin y sus hombres lo encañonaron. Allina miró a Larrin, que solo se encogió de hombros. Si Quinto dice que es un heredero de los Alterans, entonces lo es. Él es un dios. No tiene necesidad de mentirle a unos campesinos, dijo Larrin con despreocupación. Allina, él es una máquina, un replicador, insistió Shepard. ¿Y cuál es el origen de esa máquina?, preguntó Larrin con desdén. Shepard vaciló unos segundos, mientras Mkai se llevaba la mano a la frente. Los replicadores fueron creados por los Alterans, aunque por accidente. Y ni siquiera crearon a Quinto directamente.
Su origen fue un juguete que se descontroló, explicó Shepard. Si seguimos esa lógica, yo también soy un heredero de los Alterans, porque tengo sus genes. ¿Y también tienes los medios para recompensar a esta gente, darles paz y seguridad? Preguntó Larrin, arqueando una ceja. Shepard se limitó a hacer muecas, incapaz de responder. Allina no dudó más y entregó el ZPM a Larrin. Devolvemos el potentía que nos fue confiado al heredero de los Alterans, dijo Allina con solemnidad, hincándose sobre una rodilla. Por favor, esto solo es un intercambio comercial, y se quejó Mkai, alzando también las manos cuando todos lo apuntaron. Allina, lleva a los tuyos al portal. Te esperaremos allí, sin prisa, ordenó Larrin, entregando el ZPM a uno de sus hombres. Este subió al jumper y voló directo hacia el portal para regresar al planeta quinto. Shepard, pareces algo perdido. Mis hombres y yo los escoltaremos al portal. No queremos que tropiecen más en este planeta, añadió Larrin. Preferimos caminar y insisto. Replicó Larrin, sacando su arma y apuntándole a Shepard y a su grupo, junto con sus hombres. Shepard levantó las manos. No le quedó más opción que aceptar, pues además de Larrin y 10 hombres de a pie, los otros 2 Jumpers seguían allí. Allina y los suyos salieron corriendo a recoger sus cosas y a buscar al resto de su gente, mientras Larrin escoltaba a Shepard y su grupo hacia el portal. Necesitábamos ese ZPM para volver a casa, dijo Shepard, caminando delante de Larrin, junto a los suyos. Me enterneces. Respondió Larrin, poniendo los ojos en blanco. Esa mujer no está del todo equivocada. El ZPM debería usarse para el beneficio de nuestra propia galaxia, no para unos recién llegados que, por su imprudencia, ya hicieron que los White mataran a miles de personas. No pretendíamos despertar a los White, se defendió Shepard. Lo de Quinto también fue lamentable, queremos presentar nuestras más sinceras disculpas, añadió Mkai. Son tan descarados como la hija de Sela, replicó Larrin. Pero no tienen que preocuparse. Como ven, Quinto no se manchará las manos con ustedes. Para nosotros, que no intentamos matarlo, engañarlo o traicionarlo, nos ha dado información valiosa. Entonces les dijo cómo controlar la tecnología antigua. ¿De dónde sacaron los Jumpers? Preguntó Mkai con interés. ¿Jumpers? Preguntó Larrin, confundida. Esos, dijo Mkai, señalando los transportes que volaban a 100 metros de ellos. Se llaman transportes ligeros, corrigió Larrin. Se llaman Jumpers, insistió Shepard, obstinado. ¿Dónde los consiguieron? Repitió Mkai. No es asunto suyo, replicó Larrin con frialdad. ¿Quinto los construyó? Él robó toda la base de datos de Atlantis, tiene todos los conocimientos tecnológicos de los Asgardi, según los informes, la última vez que lo vieron se llevó un crucero Asgard, dijo Mkai, mientras Shepard gruñía en advertencia. Su nave destruyó 20 cruceros White al mismo tiempo. Sabemos que su tecnología es muy avanzada. Pero Quinto no nos ha dado nada de ella, solo información. Y respecto a lo que les robó y considerando cómo lo trataron, tienen suerte de que no los haya atacado. No intenten hacerse las víctimas, respondió Larrin con desprecio. Los que traicionaron a Quinto fueron militares, gente demasiado obtusa. Nosotros somos diferentes, aseguró Mkai. Si no lo conocieran y se encontraran con él, ¿lo dejarían vivir? ¿O siquiera lo escucharían antes de intentar matarlo? Preguntó Larrin. Yo sí lo escucharía, soy una persona muy curiosa, se apresuró a responder Mkai, porque sabía que sus compañeros no eran demasiado diplomáticos. Larrin sonrió al comprender que esta vez habían ganado. Bueno, no es conmigo con quien deben disculparse. Y, además, necesitamos ese ZPM más que ustedes, porque nosotros sí pensamos atacar a los White. Más ahora que sabemos que están débiles y casi acabados, tras su guerra con los Asurans, explicó Larrin. Quinto nos dijo lo mismo. ¿Tienen algo más concreto? Preguntó Mkai. Quinto asegura que no les quedan más de 70 naves Colmena, con al menos 3 cruceros de guerra por cada una. Ya no pueden construir más, porque carecen de recursos. Si creamos una pequeña flota y atacamos las colmenas por separado, aprovechando nuestra ventaja en velocidad e hiperespacio, tarde o temprano acabaremos con ellos, detalló Larrin. Parece un buen plan, admitió Shepard. Siempre que Quinto esté diciendo la verdad, añadió, y Mkai lo miró incrédulo. El mayor Shepard tiene razón, apoyó el teniente Ford, que no había hablado hasta ahora, al igual que Teila. Si realmente quiere ayudarlos, ¿por qué no destruye él mismo a los White?
Según lo que cuentas, no le costaría hacerlo, dijo Shepard. No lo sé, replicó Larrin con disgusto. Quizás, solo quizás, sea porque alguien le enseñó que no vale la pena esforzarse en ayudar a los humanos. Quizás, admitió Shepard. O quizás simplemente no quiere ayudarlos. ¿Podemos hablar como gente civilizada?, preguntó Mkai, pero nadie respondió. Él suspiró con abatimiento y también se quedó callado hasta que llegaron al portal, donde Larrin los envió de vuelta a Atlantis. De regreso en el planeta de Quinto, Larrin trajo a Gina y a los suyos. Sela los recibió y, en varios vehículos, los llevó al segundo centro de la ciudad, donde estaba la estatua. A Gina, Quinto quiere agradecerles por guardar el Potentia, dijo Sela, señalando un edificio en construcción. Un haz desmaterializador lo desintegró en segundos, dejando un terreno baldío y asombrando a todos. Acto seguido, otro haz de energía apareció y, como si fuera una impresora 3D, fue materializando un nuevo y reluciente edificio. Cuando terminó, tenía 600 metros de altura y 200 pisos. Esta es tu recompensa y la de los tuyos. Este edificio es solo para ustedes. Dentro tendrán todas las comodidades y lujos que puedan imaginar y quizás más. También dispondrán de comida y barra libre de bebidas. Más allá de eso, su salud estará garantizada de por vida, y recibirán además algunos conocimientos, explicó Sela, con un dejo de envidia en la voz. A Gina y los suyos se echaron a llorar y a agradecer. Los viajeros les advirtieron que dejaran de orar. Quinto retiró su conciencia del lugar. Se sentía incómodo. No entendía por qué había sentido la necesidad de dar ese edificio a Gina y a los suyos y los Alterans. Se preguntó Quinto a sí mismo. Ellos eran su origen y la última esperanza de ser aceptado. Sacudió la cabeza. Los Alterans habían intentado destruir a los Asurans y él había destruido a los Asurans. Los Asurans eran iguales a sus hermanos replicadores, y Quinto sabía que, aunque aprendieran a reprogramarse, nunca podrían abandonar la violencia. Igual que los replicadores insecto, se negaban a cambiar su programación central. En sus recuerdos, cuando se reactivó la orden de atacar a los White, los Asurans no lo detuvieron, aún teniendo el poder para hacerlo. También buscaron una excusa para exterminar a los humanos, a pesar de disponer de al menos 20 acorazados Aurora y de saber lo débiles que estaban los White en el momento. Su plan era una burla, lleno de odio y desprecio. Por eso Quinto no se arriesgó y los eliminó, y como antes había hecho con sus otros hermanos. Al día siguiente, Sela, junto a un grupo diplomático y científico, cruzó el portal hacia Taranis, un puesto de avanzada Alteran construido durante la guerra contra los White. El lugar había sido encontrado y reclamado por humanos que, al enterarse de las atrocidades cometidas por los White tras su despertar, vivían aterrorizados. Por eso mantenían el escudo de energía del puesto activo en todo momento. Quinto sabía que ese escudo se alimentaba de energía geotérmica gracias a un supervolcán, y que los humanos, en su ignorancia, acabarían por activar el volcán con tanta extracción de energía. En unos años volarían todo el continente. Pero, por ahora, todo estaba en calma. La gente solo estaba asustada, y recibieron a Sela y a los suyos que ya se habían ganado buena reputación en la galaxia con los brazos abiertos. La gente de Taranis quería seguridad, y Sela podía ofrecérsela, garantizándoles un lugar seguro al cual retirarse en caso de necesidad. Además, les ofreció apoyo científico, pero a cambio les solicitó el acorazado Alteran que se encontraba allí, el cual habían descubierto en los registros de otro puesto de avanzada. Los habitantes de Taranis no estaban del todo convencidos, pero como sabían del acorazado, no les quedó más remedio que entregarlo, a cambio de protección y ayuda. Al aceptar el trato, los viajeros se pusieron manos a la obra y, en un día, ya habían activado el acorazado. También descubrieron que los taranianos estaban forzando el escudo al punto de provocar una catástrofe volcánica que los mandaría hasta la estratosfera si no lo apagaban. Los taranianos casi se desmayan de terror al enterarse, pero tampoco sabían qué más hacer. Sela y el equipo científico permanecieron allí una semana, enseñándoles a usar sus sensores para detectar naves White y anticipar ataques, de modo que solo activaran el escudo y las armas en caso de necesidad. Así evitarían sobrecargar el sistema. Además, los White no atacarían sin importancia estratégica, ya que Taranis era un objetivo demasiado costoso de asaltar. El escudo permanente era innecesario. El acorazado encontrado fue trasladado al planeta de Quinto, donde éste lo reparó y completó los sistemas faltantes.
También restauró el otro acorazado, quedando ambos relucientes y bajo el mando de la Rin y Katana. Las antiguas naves viajeras de ambas fueron recicladas, y ahora las nuevas estaban equipadas al máximo, contando la de la Rin con un ZPM para emergencias. Cuando los viajeros vieron los dos acorazados recién reparados y en perfecto estado, comprendieron que la milagrosa restauración solo podía ser obra de Quinto, por lo que comenzaron la construcción de una nueva estatua en su honor. Además de trabajar en la estatua y en la ciudad, los viajeros llenaron los acorazados con drones y les añadieron más cañones. Gracias al ZPM, los cañones extra podían disparar sin problema. Y como no sabían en cuál nave necesitarían el ZPM en el futuro, reforzaron a ambas por igual. Al haber reciclado todas sus naves anteriores, les sobraban cañones para hacerlo. Con el tiempo, la ciudad de los viajeros siguió creciendo hasta crear un tercer centro urbano. Su fama en la galaxia era tan grande que la gente llegaba por su cuenta para unirse. En la actualidad, la ciudad contaba con más de 1 millón de habitantes. En este tercer centro levantaron una segunda estatua de Quinto, y la primera ya había sido completada. Ambas dominaban la ciudad desde lados opuestos, con 1000 metros de altura cada una. La relación con Quinto también había cambiado. Ahora existía un templo donde la gente dejaba ofrendas y recuerdos. Era, en realidad, el edificio que Quinto había entregado a Gina y los suyos. Como les había dado todo lo que necesitaban y ya no tenían otra ocupación, decidieron convertirse en sacerdotisas y adaptaron los 3 primeros pisos del edificio para usarlo como templo. Dado que Quinto solo hablaba con Sela y con Millie, Gina proclamó a Millie como santa de la iglesia, lo cual empezó a rozar lo absurdo, hasta que Quinto intervino para imponer reglas. No quería que surgiera una religión que provocara desastres. Sin embargo, dado que la gente insistía en ayudar con la construcción del templo e incluso hacía donaciones, y ya que Gina y sus compañeras tampoco eran malas personas pues se habían dedicado a ayudar a refugiados y a traer supervivientes al planeta de Quinto para salvarlos de los Wright, decidió permitirlo con ciertos límites. No habría discriminación entre creyentes y no creyentes. No existirían santas, solo una portavoz. Millie era una niña descarada, y si la proclamaban santa, la gente terminaría creyendo que la santidad consistía en ser descarado. Quinto había decidido hablar solo con Sela y con Millie porque le resultaba más cómodo, y así nadie más intentaba dirigirse a él. Para los viajeros que originalmente no eran más de 30.000 ver crecer la ciudad a tal ritmo era motivo de orgullo. Ya estaban en su 4ª ronda de cultivos desde su llegada, y planificaban para una población futura de 5 millones. En cuanto a los Wright, los viajeros también estaban haciendo planes. Se discutía un ataque contra un grupo de 3 naves colmena y 9 cruceros que habían devastado varios planetas recientemente. Sin embargo, todavía no habían atacado porque existía una complicación. Son 3 colmenas y 9 cruceros. Si usamos el ZPM para reforzar el escudo de uno de los acorazados Aurora y concentramos el fuego enemigo en él, podríamos infligir un gran daño. Si enfocamos nuestra ofensiva en las colmenas, sin duda las destruiremos antes de retirarnos, explicó uno de los líderes del consejo, antiguo capitán de nave, que conocía bien la potencia de fuego Wright. Estaba convencido de que los 2 acorazados con un ZPM podían encargarse de ellos. Katana y la Rin, capitanas de los acorazados, asintieron pero luego la Rin negó con la cabeza. Tocó su tableta y desplegó un holograma sobre la mesa, mostrando la ruta que seguían los Wright. Los antiguos capitanes comprendieron de inmediato. Todos eran expertos en mapas de navegación, y con un vistazo captaron lo que estaban viendo. El silencio se apoderó de la sala. Ellos se dirigen a Atlantis, dijo Sela, porque ninguno de los presentes se atrevía a hablar. Y no hay más mundos en su camino. Los hemos visto demasiado tarde, no es nuestra área de influencia, y solo lo supimos por los refugiados de los mundos que ya cosecharon. Por lo tanto, si no intervenimos, no se perderán más vidas, agregó. Las palabras de Sela eran claras. Si intervenían, solo estarían ayudando a Atlantis. Pero si no lo hacían, igualmente estarían dejando gente en manos de los Wright. Podemos consultar al templo, dijo uno de los líderes tras varios segundos de silencio incómodo. Todos los demás lo miraron como si fuese un estúpido. ¿Qué? ¿Las religiones no son guías espirituales? ¿Por qué tenemos que cargar nosotros con toda la responsabilidad moral?
Es el templo el que anda pregonando la historia de Quinto, y si ahora estamos en esta situación, es en parte debido a ellos, replicó un hombre que, al parecer, ya se había convertido en un político habilidoso, y buscaba pasarle la carga a otro. Todos los líderes que antes lo miraban como a un idiota cambiaron sus expresiones después de escuchar su explicación, y algunos incluso asintieron. Debemos crear un nuevo puesto oficial. La opinión del templo debería pesar en asuntos morales como estos, se apresuró a apoyar otro capitán, y luego otro más. Y 2 horas después, Allina, representante legal del templo, miraba el mapa de la galaxia mientras los líderes de los viajeros le explicaban hacia dónde iban los White y cómo se habían enterado de ellos. Allina se mostró triste por los mundos ya cosechados, pero cuando le dijeron que el objetivo era Atlantis, y que podían al menos destruir parte de la flota, los miró sin comprender. No entiendo, dijo Allina, mirando a la Rin y Katana. ¿Por qué no han partido ya? Atlantis está actualmente dominada por los grandes traidores, explicó Katana. ¿Y qué? Atlantis es la ciudad de los Alterans. Solo por eso debería ser protegida. Es una fuente de esperanza para muchas personas. Además, los grandes traidores no merecen un final a manos de los White, pues nuestro Dios ha sido claro. No ve la necesidad de venganza sobre ellos. Y aunque no le agraden, ustedes tampoco le agradan, y aún así no los dejó a merced de los White, respondió Allina. Eso es cierto, apoyó uno de los capitanes. Podemos intervenir. De todas formas ya planeábamos atacar, pero no queremos que piensen que lo hacemos por ellos, intervino la Rin al ver que otros líderes comenzaban a dar su apoyo a Allina. Los viajeros estuvieron de acuerdo de inmediato. Atacar solo a la flota no sería una buena maniobra política, y Atlantis tenía mucho que ofrecerles. 1 hora después, un portal fue abierto hacia Atlantis. En la ciudad, la doctora Elizabeth Weir estaba en la sala de control analizando la inminente amenaza White sobre la indefensa ciudad y evaluando sus opciones, entre ellas la destrucción de Atlantis para evitar que cayera en manos del enemigo, cuando el portal se abrió. Activen el escudo. Ordenó, aunque los operadores ya lo habían activado. Tenemos una comunicación de vídeo entrante, informó uno de ellos. Kai se acercó para revisarlo, y la doctora Weir asintió, autorizando la conexión. Doctora Weir, saludó Sela, sentada frente a un escritorio, con la Rin y Katana a sus lados. Sela, respondió la doctora Weir con un leve asentimiento. Iremos al grano, dijo Sela. Hay una flota White en camino a Atlantis. Tenemos 2 acorazados Alterans y, con el ZPM que poseemos, creemos que podemos causarles un gran daño antes de tener que retirarnos. Si colaboramos, es posible que la flota White sea destruida, explicó. La doctora Weir pensó en silencio, mientras las expresiones de preocupación en su equipo se aliviaban un poco. ¿Qué piden por ayudarnos?, preguntó, después de lanzarle una mirada de advertencia a Kai para que guardara sus comentarios. Acceso a la base de datos de Atlantis, y permiso para estudiar la ciudad, respondió Sela. Quinto ya copió la base de datos de Atlantis, dijo la doctora Weir con sospechas. Quinto no comparte su tecnología con nosotros. Si así fuera, no estaríamos teniendo esta conversación. Aún así, de no ser por él, no tendríamos un planeta ni la oportunidad de ayudarles ahora, así que podría decirse que nuestras acciones también se deben a él. Si no aceptan este trato, tenemos otro. Entréguenos Atlantis. Nosotros la protegeremos y usaremos el ZPM para abrirles el portal a su galaxia, concluyó Sela. La doctora Weir y su equipo se sorprendieron. Una de sus opciones era precisamente abandonar Atlantis, pero no tenían a dónde ir. Si nos prestan el ZPM, podríamos abrir un portal a nuestra galaxia y hablarlo con nuestros líderes, y si piensan marcharse, nos entregarán la ciudad, y nosotros activaremos el portal para ustedes. Bajo ningún concepto les prestaremos el ZPM. Su reputación es terrible entre los míos, y sería linchada si cometiera la estupidez de confiar nuestro recurso más valioso a quienes son conocidos como los grandes traidores, interrumpió Sela, cerrando cualquier negociación en ese punto. La doctora Weir hizo una mueca y volvió a mirar a Kai para que guardara silencio. Necesitamos pensarlo. ¿Y qué? Maldición, exclamó Sela de repente, mirando con ira a la doctora Weir, que no entendía su repentina furia. Idiotas. Tienen un Wright escondido en su ciudad. ¿Acaso no cuentan con sensores?, gritó Sela, y cortó la comunicación. Mierda, dijo Kai. Mierda, repitió Shepard. Ordenen una búsqueda completa, ahora mismo.
Quiero a todo el personal reunido y la ciudad revisada de arriba a abajo. Ordenó la doctora Weir con evidente preocupación. Si el espía los estaba escuchando, todas sus posibles ventajas desaparecerían, lo que explicaba la furia de Sela. Una hora después, la doctora Weir llamó nuevamente a los viajeros. El Wright está muerto, explicó con incomodidad. Creemos que llegó a Atlantis en un dardo Wright que escaneó la ciudad hace una semana. No encontramos ningún artefacto de espionaje. Creemos que estaba aquí para sabotear la ciudad cuando su flota atacara. ¿Algún cambio en la flota Wright? No tenemos sensores capaces de seguirlos. Los detectamos solo por sus incursiones en los mundos de su camino, dijo Sela de mala gana. No hay cambios en la flota Wright, informó la doctora Weir. Sela respiró aliviada y la miró con seriedad. No saben usar los sensores alteranos. Si lo supieran, un Wright no habría estado durmiendo con ustedes, dijo Sela. La doctora Weir y su equipo se miraron entre sí. No creo que podamos ocultarlo, refunfuñó Kai, poniendo los ojos en blanco. Compartiremos esta información solo si aceptan uno de los dos tratos que les proponemos, añadió Sela con una sonrisa. La doctora Weir pensó unos segundos. Lo discutiremos y nos comunicaremos con ustedes cuando tomemos una decisión, respondió finalmente. Sela asintió y cortó la comunicación. Si nuestros datos son correctos, los Wright estarán en Atlantis en una semana. Debemos partir ahora, dijo Larrin, que estaba a la derecha de Sela. Entonces marchen. Nuestro ataque a los Wright no depende de la decisión de Atlantis. Si ellos no aceptan, aún así deberíamos aprovechar para tender una emboscada, ordenó Sela, y Larrin y Katana se retiraron. Larrin, nos quedaremos con el ZPM, por si aceptan nuestra segunda opción, añadió Sela, recordando que el ZPM estaba a bordo del acorazado Aurora, bajo el mando de Larrin. Larrin hizo una mueca. Aunque tenía prohibido usar el ZPM salvo en una emergencia, era un orgullo que se lo hubieran confiado, además de ser un salvavidas para ella y su tripulación. Los acorazados clase Aurora eran naves poderosas y muy resistentes, capaces de enfrentarse a una colmena Wright y destruirla en condiciones normales sin demasiadas dificultades. Fueron diseñados para contrarrestar la superioridad numérica Wright, por lo que eran robustos y fuertes. Pero la realidad era que su fuente de energía principal estaba concebida como secundaria. Su diseño dependía de aprovechar la potencia de un ZPM. Solo así podían resistir contra flotas de decenas de naves colmenas, gracias a la fuerza de sus escudos potenciados por el ZPM. Eso demostraba que la estrategia alterana era deficiente. Dejaban que el enemigo tomara la iniciativa y se limitaban a la defensa, cuando la lógica dictaba que para ganar una guerra debían atacar. Aún así, esa seguía siendo la mayor ventaja de esas naves, y los viajeros debían aprovecharla, pues ellos contaban con un ZPM. La capitana Katana cederá 2 de los 4 ZPM que custodia para cualquier emergencia. En caso de que no lleguemos a un acuerdo con los atlantes, eso debería bastarles para un combate de 20 minutos contra la flota Wright. Tiempo más que suficiente para destruir las 3 colmenas, si se emplean drones alteranos, ordenó Sela. Esta vez fue Katana quien hizo varias muecas. Larrin tenía el ZPM completamente cargado, mientras que Katana disponía de 3 casi agotados, obtenidos en la réplica de Atlantis. Apenas podían mantener los escudos activos por 10 minutos antes de vaciarse. Quinto también les había dado información sobre un planeta donde vivían niños y jóvenes protegidos por un campo de interferencia magnética que mantenía alejados a los Wright. Dicho campo era alimentado por un ZPM, que los viajeros tomaron, trasladando a los niños a vivir con ellos. Gracias a eso disponían de 4 ZPM, al límite de energía, capaces de sostener los escudos de una nave en combate apenas 10 minutos, siempre y cuando el número de atacantes no fuera demasiado grande. 10 minutos, sin embargo, era suficiente para escapar de una batalla, lo que convertía a esos ZPM en un seguro de vida para Katana y su tripulación. Ella suspiró con impotencia. Las naves Wright tienen una debilidad fatal que permite inutilizarlas con apenas un par de drones alteranos, o con unos pocos disparos precisos, dijo Quinto a Sela. Ella parpadeó sorprendida al ver el chip de datos transportado frente a ella. Larrin y Katana, que ya se marchaban, también lo observaron, sabiendo que venía de él. Contiene una debilidad fundamental en las naves Wright, que las hace fáciles de inhabilitar, explicó Sela. Larrin se apresuró a tomar el chip y lo revisó en su tableta junto a Katana. Ambas abrieron mucho los ojos.
Con esta información, es probable que podamos destruir toda la flota, dijo Katana. No solo esa flota. Los Wraith ya no pueden construir nuevas naves. Podríamos destruirlas todas explotando este punto débil, añadió Larrin, mostrando su avaricia. Quinto puso los ojos en blanco. Los Wraith no eran estúpidos. Esta debilidad es permanente en su diseño. Pero sus naves son fáciles de modificar. En cuanto la usen en su contra, les tomará solo un día desplazar esa vulnerabilidad a otra parte, volviendo inútiles sus planos actuales, advirtió Sela, bajándole los humos a las dos capitanas, que suspiraron y se marcharon, ya discutiendo cómo sacar el máximo provecho de la información obtenida. Los Wraith tenían múltiples debilidades. Sus naves carecían de escudos y confiaban en su resistencia y aguante. Aún así, lograban imponerse gracias a la versatilidad de sus naves en combate. Quinto sabía que, en un posible futuro, durante la batalla de Atlantis, los Asgard permitieron a la tripulación del Dédalo transportar cabezas nucleares dentro de las colmenas Wraith, aprovechando que no tenían escudos. Funcionó al principio, pero luego los Wraith aprendieron a interferir la señal de transporte, inutilizando esa ventaja. También intentaron usar misiles, pero la mayoría eran destruidos por el fuego de las propias colmenas o interceptada por naves dardo kamikazes. Los Wraith poseían ventajas enormes y, si quisieran, podrían haber sido la especie más poderosa del universo. Eran la única raza conocida con juventud eterna. Pero su mentalidad los condenaba al fracaso y a la extinción. No buscaban avanzar ni colaborar con otras especies. Eran agresivos y devoraban todo lo que se cruzaba en su camino. Cualquiera que intentara mejorar o cambiar dentro de su propia especie era perseguido y eliminado. Además, carecían de unidad y eran extremadamente violentos entre ellos. En definitiva, se autodestruían. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.